empezamos a orar, cerramos nuestros ojos y la lluvia no cayó. Terminamos, ¿verdad? Ya hicimos el llamamiento y me tocó a mí también hacer el llamamiento, ¿verdad? Y ya cuando terminamos, le dije a los hermanos, cuando empecé a hablar, les dije, hermanos, la lluvia se paró, pero ahorita que terminemos, la lluvia va a volver. Y así fue. En cuanto terminamos, volvió a empezar ya a llover, ahora sí llovió. Dios nos dio la oportunidad mientras estuvimos, y son cosas que a veces para la mente humana o la mente carnal no capta, no hay la confianza. Nosotros somos un pueblo de fe y debemos de creer en las cosas, pero a veces nosotros no captamos, ¿verdad? Y no recibimos. Y a veces uno no menciona las cosas, ¿verdad? Porque pues mejor espera a que otros hagan las cosas, a que otros testifiquen, a que otros hablen. Y Dios sigue obrando y va a seguir obrando. El Señor, hermano, nos ha dado autoridad. Una autoridad, ¿verdad?, que viene de Dios para muchas cosas. Yo quisiera hablar hoy un poco, ¿verdad?, de lo que es la autoridad. Pero voy a hablar de la autoridad de Dios, que no la confundamos con una autoridad humana, con una autoridad, ¿verdad?, secular, porque hay autoridades, pero la autoridad de Dios es muy diferente. Hay una palabra, ¿verdad?, griega para autoridad, cuando es autoridad de Dios, exousia. Esa palabra exousia es lo mismo que autoridad o potestad, de un verbo, ¿verdad?, impersonal, que viene siendo exesti. Fíjese, ¿por qué estoy diciendo que la autoridad de Dios es muy diferente? Ese verbo impersonal significa que no tiene personalidad, que no se aplica a nadie personalmente, que carece de originalidad. ¿Por qué? Porque es una autoridad de Dios. La autoridad de Dios es muy diferente. Santiago capítulo 1, verso número 17, dice muy claro que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de lo celestial, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Eso es. Cuando la autoridad de Dios viene, es algo muy especial. Vamos a empezar a hablar, ¿verdad?, sobre primeramente la autoridad de Cristo. ¿Por qué mencionaba yo de esta autoridad impersonal? ¿Quién da esa autoridad? Capítulo número 28 del libro de San Mateo. Vamos a comenzar ahí despacito. Capítulo número 28. Versículo número 18. Mateo 28, 18. Vamos a hablar de la autoridad. Cuando Dios da un mandamiento, lo que es precisamente potestad. También esa palabra potestad, que es lo mismo, es la misma palabra exousia, está en el sentido de capacidad, vamos a mencionarlo así, o privilegio, magistrado, vamos a decirlo, que es un magistrado sobrehumano. Dice el verso número 18: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad, fíjese, hermano, lo que dice ahí,
me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda lo que es potestad? Vamos a tomar esto como un revestimiento, o sea, un revestimiento de autoridad, como un juez. La Biblia dice que Jesús es el juez de toda la tierra. Seguimos mencionando esto, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, toda la autoridad la tiene el Señor en el cielo y la tiene en la tierra. Aunque aquí, ¿verdad?, en la tierra, el gobernador de este mundo es Satanás, no está hablando de la autoridad que tiene Satanás, está hablando de una autoridad mayor que la de Satanás. Porque si Satanás es el rey de este mundo, es el gobernante de este mundo, no le hubiera dicho al Señor, ¿verdad? O el Señor le hubiera dicho a Satanás en el capítulo 4 del libro de San Mateo, paréceme que es el verso número 10, cuando le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La autoridad del Señor más arriba que la de Satanás. Al decir aquí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, Dios, el Señor Jesucristo, tiene autoridad, ¿verdad?, sobre todo lo celestial, tiene autoridad sobre todo lo terreno, aún sobre la autoridad de este mundo, que es la autoridad de Satanás. Por eso está hablando de toda autoridad. Cuando habla de todo, cuando habla de toda, expresa lo que se toma precisamente por entero. El todo viene siendo mayor que las partes. Está hablando de toda, de la autoridad. Cae en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Para que los ángeles pudieran ver al Señor Jesucristo, el Señor primeramente, ¿verdad?, hace, ¿verdad?, o cría para Él, ¿verdad?, a su imagen, que viene siendo Jesucristo, ese cuerpo en el cual se manifiesta, y se manifiesta lo celestial. Después viene y se manifiesta aquí en la tierra a los hombres, ¿verdad?, y se manifiesta en ese cuerpo también Jesucristo. Y ahí está Dios, es Dios en un cuerpo manifestando para poder verse Dios. Dios, en este caso yo lo puedo decir, ¿verdad?, es incorpóreo en sí. Dios es espíritu, la esencia de Dios es espíritu. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le dio a conocer. Esa es la forma, ¿verdad?, de la que está hablando, de esa autoridad. Dios se da a manifestar en toda su autoridad en Jesucristo. Por eso dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego es el verso 19: por tanto, vayan y doctrinen, enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Padre no es nombre, Padre es atributo. Hijo no es nombre, Hijo es atributo. Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor se anticipa, ¿verdad?, para dar un mandamiento y enviar a predicar, enviar, ¿verdad?, a sus discípulos a llevar la enseñanza al mundo. Ahora, en el libro de Apocalipsis vamos a hablar primeramente de la autoridad del Señor, capítulo número 3, porque hay alguien que se en la tierra, ¿verdad?, que se adjudica la posición, ¿verdad?, de Dios, que se adjudica esa autoridad. Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 7. ¿Lo tiene mi hermano? Dice de esta manera, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. 2 puntos me voy a detener.
Ya lo hemos dicho que cuando dice escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo a los ángeles de las iglesias que vienen siendo los ministros. A cada iglesia que le habla, le está hablando a cada ministro. El ministro es un ángel y le llama ángel. Escribe al ángel de la iglesia, escribe al ministro de la iglesia en Filadelfia. Dice, estas cosas dice el santo, no cualesquiera, el verdadero. Y luego dice ahí, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el que tiene la llave de David? Vamos a decirlo así. Está hablando precisamente, ¿verdad?, del santo, está hablando del verdadero, está hablando del mismo Señor Jesucristo, está hablando del mismo Dios, que Él es el que tiene la llave de David. Llave es la palabra, hermano. Vamos a tomar la llave por la palabra y luego dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Únicamente esa llave es para abrir. ¿Qué? Una llave se usa para abrir una puerta. Jesucristo dijo en el capítulo 10 de San Juan, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué es lo que abre, verdad, la puerta? ¿Qué es lo que abre para entrar a la vida de Jesucristo? La llave, la palabra de Dios. Cuando la gente ignora la palabra de Dios, cuando la gente no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a venir, verdad, a entrar al medio de Dios? Si ahí está la puerta, y la puerta tiene que abrirse con una llave, y la llave es la palabra, la doctrina sana. Vayan por todo el mundo. ¿Qué? Prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, este será salvo. El evangelio. Por eso se provoca, ¿verdad?, que en una semana más, 2, vamos a estar evangelizando, vamos a llevar la llave, vamos a llevar la palabra para abrirle la entrada a la gente al reino de los cielos. Su palabra es la que abre. Y luego dice en el versículo número 8, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta. Se refiere a la puerta de la evangelización, mire. He aquí, yo he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno, que dice, puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, ya has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí para que nadie se vaya a adjudicar que tiene mucho poder. No, la Biblia dice que de su plenitud tomamos todos, gracia por gracia. Únicamente Jesucristo tiene toda la potencia. Nosotros tenemos una poca de potencia, porque de ahí tomamos, ¿verdad?, de su plenitud. Y dice el texto muy claramente, dice, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tú tienes un poco de potencia. Para que vea que a usted nadie le puede cerrar la llave, la puerta. Alguien que le diga, no, usted no entra, usted no cabe, usted no puede, usted no la hace, vaya. Esa es una mentira. El que ha abierto la puerta es el Señor Jesucristo. La puerta está abierta, ¿cómo no? Vamos a ir con el Señor, tenemos esa facultad de parte de nuestro Señor. En el libro de Job, capítulo número 12, del libro de Job, fíjese cómo dice aquí, ¿lo tiene, hermano? Dice, con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Ay, Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Con el Señor caminamos, con el Señor vivimos, y con Él. No está conmigo, para que no diga usted que el ministro. Está con Dios. Él la tiene.
La sabiduría, por eso mencionaba que toda buena dádiva, todo un perfecto, es de lo alto, desciende del Padre de las luces. O sea, Él es el que tiene la sabiduría, con Él está la sabiduría. Busque la sabiduría con Dios. Por eso dice el texto, con Dios está la sabiduría y la fortaleza, la fuerza, la defensa, vaya. Y luego dice, suyo es el consejo y la inteligencia. ¿De quién es el consejo y la inteligencia? También es de Dios, hermano. A veces creemos que está en el hombre. No, es del Señor. A veces creemos que es del hombre. No, 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 no. Tenemos un poco de potencia, como estábamos viendo, ¿verdad? Únicamente es poco lo que se tiene. Todo lo tiene el Señor. De su plenitud nosotros tomamos. Ahora sigue diciendo el verso 14. He aquí, Él derribará. Está hablando de Dios. Y no será edificado. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Cuando Dios derriba, el hombre quiere levantar, el hombre quiere edificar. Pero es que Dios derriba. El hombre se quiere aferrar a veces, como suele suceder, como ha sucedido con gentes que Dios las derriba y quieren seguir haciendo un trabajo hasta de ministros. Y Dios ha derribado. ¿Por qué? Porque se ha dado motivo para que Dios derribe. Y no hay quien, dice el texto, Dios derriba y no será edificado. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Cuando Dios se encierra, no hay quien le abra al hombre. Estamos hablando de la autoridad de Dios. Toda es de Él. En el cielo, toda es de Él. En la tierra, hablando de la autoridad de Dios. Porque ahorita vamos a hablar, ¿verdad?, de la autoridad delegada. ¿A quién la delega? ¿Quién es quien maneja esa autoridad? ¿Quién es el que tiene esa bendición? Ahora, en el libro de Isaías, capítulo número 22, ¿se ha leído usted donde dice, verdad, que Eliasim era el mayordomo de David? Era el llavero. Un mayordomo es el encargado de la casa. Un mayordomo es el que puesto por Dios. Es al que se le delega la autoridad a un mayordomo. Dice aquí, en el capítulo 22, en el versículo 20, dice así. Verso 20, 22, 20 dice. Y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliasim, hijo de Hilcías. Eliasim, como le digo, es el que era el mayordomo de David. Y lo dice. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, figurativamente, aplicándola ya al Señor Jesucristo. Y vestirélo de tus vestiduras y le fortaleceré con tu talabarte y entregaré en sus manos, ¿qué dice ahí?, tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Esto viene aplicando para Jesucristo. Y luego sigue diciendo, y pondré la llave de David, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Leíamos en Apocalipsis, ¿verdad?, 3:7, y está hablando de Jesucristo, que Él es el que tiene la llave y ninguno abre ni ninguno cierra. Únicamente Él, únicamente Dios, únicamente el Señor Jesucristo. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Ahorita vamos a ver lo que es sobre su hombro. Y luego dice, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Verdad que se está viendo la figura? Se está yendo al Señor Jesucristo. Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Porque ahorita vamos a ver que en eso que delega
En eso, ¿verdad? A alguien le da el privilegio de abrir y cerrarlo. Vamos a ver quiénes son quienes abren y cierran también, ¿verdad? Y en qué forma se abre y se cierra una puerta. Ahora, dice el verso número 24. No, vamos ahí nos vamos a quedar en el versículo número 22, donde dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Vamos un poquito ahora al capítulo número 9. Versículo número 6 y versículo número 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, se está refiriendo a Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado, o sea, hablando de principado, está hablando de gobierno, y el principado, ¿cómo? Sobre su hombro. Acabamos de leer, ¿verdad?, sobre la llave, cómo iba a estar. El principado sobre su hombro. Está hablando de la cabeza. El cuerpo es la iglesia, porque la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. El cuerpo de aquí para abajo, de aquí para arriba la cabeza es Jesucristo, la iglesia es su cuerpo. El príncipe de la iglesia, el gobernante de la iglesia, viene siendo el Señor Jesucristo. Por eso cuando dice el texto: y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es Dios, gloria a su nombre. Jesucristo es Dios. El principado, el gobierno sobre su hombro. Y luego vuelve a mencionar el verso número 7. Lo dilatado o lo largo de su imperio y la paz, ¿qué dice ahí? No tendrán término. Ayer que estábamos predicando uno de los textos que yo mencionaba, cuando el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dice, yo os la doy. Es una paz eterna, hermano, porque esta paz no se acaba ni con la muerte. Ahorita estamos en paz, ha comenzado esa paz sobre nosotros. Va a llegar el momento en que nosotros partamos de este cuerpo, pero la paz que llevamos no se termina, continúa, porque es una paz eterna, hermano. Por eso dice el texto, dice: lo dilatado o lo largo de su imperio y la paz no tendrán término, porque es eterno, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, dice, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahí está dando una promesa para cuando viene el Señor Jesucristo, aplicado al Señor Jesucristo. Esa autoridad, esa potestad, ¿verdad?, le ha sido dada al Señor en los cielos y le ha sido dada en la tierra. Ahora, hablando un poquito de la autoridad delegada, ahorita hablábamos de la llave de David, hablamos de una sola llave, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de unas llaves, un poquito. ¿Cuáles son esas llaves? Esas llaves, ¿verdad?, que han usado sus ministros. Porque a veces se habla, se dice en la iglesia popular que únicamente las llaves le fueron dadas, ¿verdad?, a un solo hombre llamado Pedro. Es cierto, fue el primero y se le dio, porque por ahí comenzó la manifestación de un fuerte ministerio. Desde un principio Dios ha llamado caudillos, ha llamado hombres para que dirijan, pero no se van a quedar con eso permanente, ni son los únicos que han existido. No, Dios continúa haciendo un trabajo, la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue teniendo caudillos, y no es un solo hombre.
En este caso, la cabeza es Jesucristo, ¿verdad? El cuerpo somos los miembros de ese cuerpo que venimos siendo la iglesia. Ahora, en el libro de San Mateo, esa palabra autoridad delegada, o sea, delegada o seleccionada o nombrada, es una autoridad seleccionada, es una autoridad nombrada. Vamos a empezar a mencionar, ¿verdad? Porque delegar es transmitir, es un mandato, viene siendo, ¿verdad? Una misión. Esa es una misión. Libro de San Mateo, capítulo número 16. Porque si el Señor lo permite, vamos a continuar hasta llegar hasta la infalibilidad. Que hay alguien que se adjudica la infalibilidad, que no tiene error. Si la Biblia es clara cuando dice todo hombre es mentiroso, todo hombre es mentiroso. En alguna ocasión algún hombre cuenta alguna mentira, uno lo ha contado. ¿Por qué? Porque no hay perfección en el hombre. Puede haber una madurez, pero una perfección no la hay en el hombre hasta que no sea glorificado. Dice el verso número 13, dice así: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense la pregunta que les hace, como nos la podría hacer a nosotros o decírselo a los hombres. ¿Qué es lo que decimos los hombres de Dios? Solamente, ¿verdad?, conociéndolo, solamente teniendo una experiencia, solamente, ¿verdad?, habiendo oído algo, ¿verdad?, que edifica para aprenderlo, para un aprendizaje. Por eso menciona y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Diferentes opiniones. Ellos dijeron, los hombres, lo que dicen los hombres: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Eso es lo que decían los hombres. Como ahorita los hombres dicen diferentes cosas, piensan diferentemente quién es Jesucristo. Unos no creen que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Otros dicen que es la tercera persona de la Trinidad. Otros dicen que es la segunda, o sea, los ruselistas, que es el Hijo, que Jesucristo no es Dios. Esa es la opinión que ellos tienen, por ignorar precisamente la Escritura. La Biblia dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y les hace la pregunta y les dice, y Él les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Ya directamente, esto ya no es para mí, ya no es para usted en conjunto, sino para usted en lo particular. ¿Usted qué dice? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿O quién es Jesucristo para usted? Tiene que haber una conciencia de quién es Jesucristo para nosotros. Y enseguida dice el versículo número 16: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no dices que es Juan el Bautista, tú no estás diciendo que soy Juan el Bautista, tú no estás diciendo que soy Elías, tú no estás diciendo que soy Jeremías o que soy alguno de los profetas. Tú estás en lo correcto. Yo soy, dice el texto muy claro, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el que me estoy manifestando en este cuerpo, yo soy el mismo Dios. Conciencia de que Jesucristo es Dios. Y luego sigue diciendo: entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Me detengo un poquito. Feliz eres, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás.
Oiga, es una felicidad saber que Jesucristo es Dios. Es una felicidad conocer a nuestro Dios. No dudamos, hermano, conocemos muy bien a nuestro Dios. Por eso dice el texto: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. La revelación que tienes no viene de parte de los hombres. La revelación que Dios nos ha dado no es de parte de los hombres. Esa revelación viene de parte de Dios. Alabamos al Señor. Es una revelación que viene de parte de Dios. Como en aquella ocasión, ¿verdad?, que Felipe le preguntó al Señor, cuando Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor le dice: tanto tiempo que estoy con ustedes. ¿Por qué le estaba preguntando? Por el Padre, que es el mismo Dios. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo soy. Así le dijo: yo soy Dios. Aquel hombre no alcanzaba a comprender todavía. Y luego le dice aquí: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Conocer a Dios, hermano, es por revelación. Tiene que ser el mismo Dios el que le manifieste que Él es. Es por revelación. Por eso algunos dicen lo que dijeron estos hombres: ellos no tenían la revelación quién era Cristo, por eso lo mataron. Unos decían que era Elías, otros que eran Jeremías, otros decían, ¿verdad?, que era Juan el Bautista, otros decían que era alguno de los profetas. No, dijo Pedro con todo entendimiento, verso número 18: mas yo te digo que tú eres Pedro. Mire, que bien conoce el Señor a sus discípulos, como cuando aquellos demonios dijeron: a Pablo conocemos, ¿verdad? Pero ustedes, ¿quiénes son? Dice que los demonios saltaron sobre ellos. Los mismos demonios. Y aquí, ¿verdad?, el Señor le está diciendo a Pedro: mas yo te digo que tú eres Pedro. Bien conocidito. Nos tiene bien conocidos el Señor. Le dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mas yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí es donde muchos dicen que Pedro es la piedra. La Biblia es clara cuando dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. La Biblia es clara cuando dice en el libro de la primera de Pedro, capítulo 2, paréceme que es el verso 8, que es la piedra que los edificadores desecharon. Jesucristo es la piedra, Jesucristo es la roca, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Él es la piedra. Y ahí en Él iba a edificar su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el primero que empezó. Dice que salió a las partes ahí de Galilea, el primero que salió, Dios manifestado en carne, ¿verdad? Sale y le pone el ejemplo a todos sus predicadores, ¿verdad? Que Él salió delante de todos y empezó a elegir y empezó a formar. Lo puso sobre la iglesia, se puso sobre la iglesia. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y luego sigue diciendo: y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, no van a vencerla. Y luego le dice el 19: y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Aquí sí ya le está hablando a Pedro, que le iba a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. A ver, tú vas a abrir la puerta y todo lo que envíes vas a ser escuchado, ¿verdad? Va a ser
ligado en los cielos, va tu doctrina, tu enseñanza, ¿verdad? Va a ser recibida en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, le dice que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Me viene muy a la mente, ¿verdad?, cuando le dice, ¿verdad?, tú eres Pedro, a ti daré las llaves. ¿En qué forma se ata? ¿En qué forma se desata? ¿En qué forma se abre la puerta? En el libro mismo de San Mateo, capítulo número 20, San Juan, perdón, es el libro de San Juan, capítulo número 20 del libro de San Juan. Versículo número 19, dice ahí: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos, vino Jesús y púsose en medio de ellos y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y dijo: tomad el Espíritu Santo. Y lo que dice en el 23: a los que remitieren los pecados, les son remitidos; a quienes los retuvieres, serán retenidos. Delegando una autoridad para retener pecados, delegando una autoridad para enviar o para remitir pecados, perdón, y delegando una autoridad ¿para qué? Para retener pecados. Esto sucede, mire, por ejemplo, ellos como ministros de Dios, yo no creo, ¿verdad?, que ellos fueran tan ligeros para poner a una persona en las manos de Dios. ¿Dónde es donde Dios perdona los pecados? En el bautismo. Ahí son perdonados los pecados. Y como ministros les dio la autoridad para abrir la puerta para que entren a la salvación, y les dio autoridad para cerrar la puerta en ese momento que no entren a la salvación. ¿Por qué? Porque si la gente ya está preparada, usted le empieza a hablar a una persona del Señor y llega el momento en que usted ve que ya está preparada, ya ha dejado el mal, aunque ahí están sus pecados todavía, necesita llegar a las aguas del bautismo para ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre que perdona pecados, y usted le abre la puerta. ¿Cómo le ha abierto la puerta? Con la llave. Pero también, ¿verdad?, usted le puede cerrar la puerta al retenerle los pecados, porque no está listo para que Dios en ese momento, ¿verdad?, le perdone, porque todavía, ¿verdad?, ahí hay pecados que todavía no le permiten entrar, no puede entrar todavía muy fácilmente, no fácilmente, ¿verdad?, puede el ministro, alguien como en diferentes partes, levante su mano, pásele y al agua. No es así. Hasta que no se vea un trabajo, que la gente realmente su vida ha cambiado, entonces usted está remitiendo sus pecados. ¿En qué forma está remitiendo?
los está enviando, está tratando con el Señor, diciéndole: Señor, esta persona está lista y tiene la autoridad, la capacidad para llevarlo al agua y que le sean perdonados sus pecados. Pero así como tiene la capacidad para llevarlo al agua y le sean perdonados sus pecados, tiene la capacidad y la autoridad para retenérselos. Todavía no, como ha sucedido con muchos de nosotros como ministros. Llega gente que usted le ve todavía puro mundo. Aquí llegan, se le presentan de una forma y allá afuera siguen viviendo como cualquier gente del mundo. Muchas de las veces por temor andan buscando el bautismo. El bautismo en agua perdona cuando la gente se ha arrepentido verdaderamente. Cuando la gente verdaderamente, antes de manifestar, ¿verdad?, o de decir que ya ha cambiado su modo de pensar, que ya no hace lo mismo, ha dejado de cometer muchas cosas. Dios va permitiendo que vaya cambiando poco a poco, ¿verdad?, hasta que ya de a tiro ya no puede pecar, porque ya ha hecho usted una conciencia. Ya la palabra le martilla, ya no la deja que haga lo malo. Y cuando ya no deja que haga lo malo, se manifiesta. Por ejemplo, cuando la gente empieza a venir aquí, uno observa, porque por eso somos supervisores. Ve que la gente empieza a venir, la gente empieza a dejar su boda, su vida, de parrandas, su vida, ¿verdad?, de blasfemias, su vida de tantas cosas, su vida de pecado. Entonces uno ya, que cuando la gente viene y dice: me quiero bautizar, es porque ya dio testimonio que ya es apto para entrar al reino de Dios. O a veces queremos nosotros que se bautice nuestra familia: ándale, bautízate y ándate. Oiga, pero si no cambia, no les da su libertad. Y a veces la gente viene y aunque se bautice, continúa siendo la misma gente. Y la gente a veces, hombre, ni parecen. Únicamente tiene el bautismo encima. Por eso a muchos se les han retenido los pecados. Y a muchos se han remitido sus pecados. Esas son las llaves. Esa es la llave. Por ejemplo, les voy a mencionar algo. Si a Pedro le dieron las llaves, habla de llaves, de dos llaves. Pedro primeramente le abrió, ¿qué?, la puerta en Hechos 2:38, que fue cuando aquellos judíos, ahí compungidos de corazón, le preguntaron: varones hermanos, no le dijeron a Pedro directamente, a aquel grupo de siervos de Dios: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, viendo el compungimiento realmente, ¿verdad?, porque se arrepintieron de haber dañado al Señor: arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y van a recibir el perdón de pecados. Pásenle. Usa la primera llave. Después, en la casa de Cornelio, Cornelio era un hombre gentil, no era un judío, usa la otra llave. Ahí usa la otra llave. El capítulo 10, versículo 48 del libro de los Hechos, ahí menciona y dice muy claramente: ¿puede impedir alguno el agua para que estos sean bautizados? Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Usa la otra llave con los gentiles. Pero después sucede que en el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, Pablo menciona algo y dice que a Pedro, ¿verdad?, se le dio el ministerio de la circuncisión, que fuera a los judíos, y él iba a ir a los gentiles, a seguir usando la llave con los gentiles. Entonces, también Pablo, pero también a los ministros. Todos los ministros tienen esa autoridad, porque ha sido, ¿verdad?, una autoridad delegada por el Señor. Antes, ¿verdad?, de que el Señor muriera, en una ocasión se acercó una mujer, ¿verdad?, pero él tiene toda la autoridad. Fíjese ahí cómo el Señor habló. Cuando aquella mujer se acercó, dijo que fuera a ver a su hija, que era malamente atormentada. El Señor, ¿qué dijo? No soy enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Cuando llaman a sus discípulos por primera vez, que los primeros cristianos eran judíos, ¿qué les dijo? Por el camino de gentiles no iréis, ni en ciudades samaritanos entréis, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquella mujer que le dijo, Señor, aún los perrillos comen de la mesa de sus señores. ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, grande es tu fe. Ni aún en Israel he visto tanta fe. Sea hecho como tú, porque Él es la autoridad suprema. Ahí Él usó, Él es la misma llave, es la palabra de Dios. La autoridad de Dios no es, quiero decirle que no es para cualquiera, es para sus ministros, es para los hombres, ¿verdad?, que realmente usan la llave. Esta es la llave, mire, la palabra de Dios. A veces la palabra es dura para muchas gentes, y a veces hay gente que en una emoción quiere entrar, pero realmente su vida no ha cambiado. Y el ministro tiene que estar al pendiente. Oiga, un ministro que no le pone atención a una congregación, que nomás dice, vénganse, éntrenle, llena así un lugar, y brínquenle, y sáltenle, y córranle, y manéjese como usted quiera, nada más no deje de dar. Eso no es el servicio de Dios. Estar al pendiente, hacer un trabajo, ver que la gente realmente cambia. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes, ¿verdad?, y que tienen tiempo y me digan ahorita, hermano, me quiero bautizar. Ustedes bien saben que yo no desconozco, y yo no le voy a decir, sí, véngase, ya se quiere bautizar, ¿no? Estoy mirando, estoy esperando. Llega el momento que llegan a hablar, entonces sí, estemos a cuenta, a ver cómo va la situación, cómo van las cosas. Pero hay gente que no se acerca y tiene deseos de ser bautizado, pero ya cuando sale de aquí es otra persona. Hay algo, ya hay en su mente, ya hay la palabra, ya está ahí. Ya la palabra no le deja quizás irse al pecado totalmente, pero todavía por ahí hay algo escondidillo, ¿verdad? Algo que le impide pedir que se le abra la puerta. La puerta es Cristo. Esa es la autoridad de Dios, la que Él ha delegado a sus ministros. Ya hablaremos un día, ¿verdad?, como le digo, de lo que es una autoridad usurpada. Gloria a Dios.